A raíz del anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de regresar a México a migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, no solamente migrantes de origen mexicano, sino de otras nacionalidades de Centroamérica, Sudamérica, de Haití o de países del lejano oriente, de Medio Oriente y de África. Por supuesto que hay distintas organizaciones, distintas instancias, están evaluando la situación que se podría derivar si es que se da efectivamente, como dice Donald Trump, una deportación masiva de migrantes. Vamos a platicar con este tema con el sacerdote católico Francisco Gallardo, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gusto en saludarlos desde acá, desde Matamoros, Tamaulipas, México. ¿Cómo evalúa, padre, este anuncio que ha hecho Donald Trump? Se encuentra usted en este momento en una zona fronteriza allá en Tamaulipas y si realmente pudiera existir esta posibilidad de una deportación masiva de migrantes indocumentados de Estados Unidos hacia México. Pues es una situación que consideramos grave por el anuncio que se ha hecho desde que se supo que pues había ganado el presidente Trump y sobre todo para los migrantes que venían en camino, para los migrantes que estaban varados a lo largo de la frontera, pero también pues en todo México, ¿no? Porque teníamos muchos migrantes. De hecho, ahorita tenemos muchos, hay desplazados hacia acá, hacia el norte. Sí, efectivamente, desplazados que llegan desde Estados Unidos y que se regresan a México, o bien migrantes que están en tránsito por territorio mexicano y que efectivamente llegan a la zona fronteriza, como puede ser Matamoros, donde se encuentra el padre Francisco Gallardo, no pueden ingresar a los Estados Unidos y se quedan varados en esta zona. Esto es una situación real que se está viviendo. Y bueno, en cuanto restablezcamos la comunicación con el padre Francisco Gallardo, pues sí, efectivamente, padre, nos comentaba de esta situación y que ya se vive de personas que están en tránsito en México, que no pueden cruzar a los Estados Unidos, que se quedan varados en la frontera y en una de las fronteras donde usted se encuentra, como es Matamoros, ¿no? Sí, la situación sí es grave porque, por ejemplo, nunca el migrante, la persona que migra no se detiene ante situaciones por muy difíciles que sean. Por ejemplo, todos sabemos que existe ahorita una plataforma de CBP One que tienen entrando de manera regular, pero sin embargo los migrantes que no tienen ese registro siguen llegando a la frontera y ellos utilizan un lenguaje que dicen entregarse, de tal manera que se van por el río Bravo y se internan hacia Estados Unidos. Sí, y hay otros que no tienen este pase para entrar a Estados Unidos que usted menciona, que tienen que esperar meses efectivamente y se quedan en territorio mexicano, lo cual crea también una situación a veces de un problema humanitario, ¿verdad? Porque a veces solo tienen los recursos básicos para vivir al día y llegan con sus familias, van con su mujer, van con sus hijos y tienen que quedarse precisamente en esta zona del país, ¿no? Sí, es una situación muy, muy difícil, también es cuestión de salud. Ahí vamos a ver también la salud emocional, lo que ellos experimentan. Hay familias que tienen más de un año esperando la cita y no les ha llegado hasta este momento. Y como cada vez más se acerca el tiempo del día 20 de enero, entonces para ellos la crisis emocional es mucho todavía más fuerte. Sí, el 20 de enero es un día clave porque es el día que Donald Trump va a rendir protesta como presidente de Estados Unidos, justamente allá en el Capitolio, en Washington. Padre, fíjese que cuando tratamos de ver lo que hace la Iglesia Católica y las organizaciones que derivan de la misma, como es, por ejemplo, Cáritas, distintas instancias, los albergues que atienden a migrantes, es cuando nos damos cuenta de la dimensión, el trabajo social que hace también la propia iglesia para mantener estos albergues. Entiendo que muchos albergues están en parroquias, en iglesias, y otros son atendidos también por Cáritas y por otras organizaciones de la iglesia. ¿Se pueden dar abasto para atender a esta ola de migrantes que es creciente en nuestro país? Bueno, siempre carecemos de espacio, siempre carecemos de todo para poder atender adecuadamente a los y a las migrantes. Así hemos atendido, nosotros lo decimos siempre
con las uñas trabajamos para poder atender a los migrantes y para darles de comer a los migrantes, sobre todo en la primera instancia, porque ya la atención a los migrantes requiere todavía mucho de una organización de todos, para que podamos de esa manera dar una respuesta adecuada a la situación que se viene ahora que se habla de deportaciones masivas. ¿Se tiene un esquema de trabajo por parte de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado, cuyo usted es el secretario ejecutivo, para atender una posible situación que pueda agravarse ante la deportación masiva de migrantes de suelo estadounidense hacia México? La primera instancia, pues bueno, yo que estoy acá en zona fronteriza, pero estamos hablando desde Matamoros hasta Tijuana, y a lo largo de toda la franja fronteriza tenemos casas de migrante que pertenecen a la diócesis, pero también en relación con otras organizaciones o otras iglesias, para que de esta manera demos la primera respuesta, una respuesta inmediata cuando van a ser deportados. Sí. Pero también existe la relación que hay en el centro del país con todas las casas de migrante y sobre todo también hacia el sur, porque ahora el migrante, sobre todo si es mexicano, va a regresar con unas situaciones que lleva cada uno de ellos. Eso ya hemos vivido deportaciones masivas anteriores y requiere todo un sistema de todas las estructuras para poder volver a recibir al Sí. migrante y reintegrarlo. Es todo un sistema de todos, vuelvo yo a insistir mucho esto. Estamos conversando con el padre Francisco Gallardo, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, gracias por esperar en la pausa comercial. Cuando usted nos hablaba de los albergues para migrantes que atienden las distintas diócesis y arquidiócesis, particularmente las que se ubican en la frontera, de organizaciones también como Cáritas que hacen este apoyo para los migrantes, la interrogante que me surge es, ¿de dónde salen los recursos para que ustedes puedan atender a estos miles de migrantes, padre? Bueno, muchas casas, albergues, bueno, ya tú lo acabas de mencionar, estamos en las parroquias y son sustentados por las parroquias, ayudan muchísimo a las parroquias. Eso nos ayuda muchísimo a todos y luego también muchos de ellos están debidamente constituidos como marca la ley y entonces eso favorece muchísimo para poder atender. Sin embargo, sí se requiere la ayuda de toda la gente para seguir adelante. Sí, ha habido albergues destacadamente muy grandes, por ejemplo, el de Hermanos en el Camino del padre Alejandro Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, que precisamente han atendido, y no son números menores, a miles de migrantes que se encuentran algunos, particularmente muchos que vienen de Centroamérica, en una situación realmente que vienen solo con 2 pesos en el bolsillo, por decir algo, traen a la familia y esto crea sin duda, padre, un drama humanitario, ¿no? ¿Cómo atiende, cómo ve la iglesia esta situación? Bueno, sí, sí es un tema demasiado complejo porque vienen las familias aunado a la primera, lo que quieren, la primera instancia del alimento, el hospedaje, todo lo que conlleva, pero al mismo tiempo toda la cuestión de una familia, la atención a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, y que se requiere, la verdad, personal especializado, gente especializada para poder atender. Sin embargo, la gente que está en los albergues, la gente. Sí, efectivamente, la gente que se encuentra en los albergues, que necesita esta atención y que por supuesto estamos conversando de este tema porque podría recrudecerse esto justamente ante la juramentación de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y pues hay que tomar las previsiones, tanto las organizaciones sociales como la propia Iglesia Católica, para ver esta situación, ¿no, padre? Sí, así es, y tiene que ser todo un sistema de ayuda, por ejemplo, el sistema médico, sistema psicológico, la alimentación, la inserción, el trabajo, la educación, todo es un sistema que yo creo que todos tenemos que estar debidamente preparados para poder la recepción de todos los migrantes y las migrantes que puedan venir y también los que van hacia Estados Unidos, porque la migración, vuelvo a insistir, no para. Los inmigrantes continúan hacia el norte. Efectivamente, es un fenómeno que tiene múltiples variables que hacen que crezca el fenómeno de la migración. La oficina que usted tiene a cargo en la Conferencia del Episcopado Mexicano de Movilidad Humana, efectivamente, ¿de qué se encarga, padre? ¿Cuál es el trabajo que realiza?
Bueno, nosotros somos una pastoral dentro de la iglesia, como tú ya lo has comentado. Sin embargo, la relación también es con las instancias de gobierno, con las organizaciones internacionales, con las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el aspecto de que se vele precisamente el bienestar de los y de las migrantes en México y ver toda esa situación de humanizar la migración porque eso es necesario, la relación con todas las diócesis, la relación con los señores obispos, la relación con, pues, con todas las personas que se refieren a este tema. Continuamente tenemos reuniones con diferentes instancias para poder juntos dar alguna solución inmediata para los y para las migrantes en su atención. Esperaría un llamado del gobierno de México, de los gobiernos estatales, particularmente de la frontera norte, para pues reunirse en este sentido para analizar y ver y tener un esquema para resolver la situación que pudiera derivar con la llegada de Donald Trump a Washington. Sí, 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 es necesaria la relación de sociedad civil, la relación nuestra con los gobiernos. Yo, por ejemplo, después de esta entrevista aquí contigo, tengo una reunión ya de cómo nos vamos a organizar o cómo seguimos ya la organización aquí en Tamaulipas, en la frontera norte, que abarca Matamoros, Reynosa y toda esta área, para ver juntos, sociedad civil y gobiernos, cómo le vamos a hacer. Efectivamente, padre, pues estaremos en comunicación con ustedes, con las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para ver el trabajo que se pueda realizar ante lo que resulte inminente, posible deportación de más migrantes, no solo mexicanos de Estados Unidos hacia México, sino de distintas nacionalidades que se encuentran por allá. Padre Francisco Gallardo, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, de veras, por todo esto. Eso ayuda muchísimo para visibilizar todo el fenómeno migratorio y todo el bien que hacen los migrantes, especialmente nuestros hermanos que pudieran regresar hacia México. Efectivamente, muchas gracias, padre. Y pues sí, tenemos que visibilizar un tema que está en ciernes, el aumento de migrantes que sean deportados de Estados Unidos hacia México. Es que cuando vemos los periódicos, cuando escuchamos los noticieros de radio y vemos los noticieros de televisión y los portales, es una cantidad de migrantes impresionante la que llega a nuestro país. Lo mismo africanos, ¿no? Desde el otro extremo del mundo, del Medio Oriente, de Pakistán, del país que usted quiera, de Siria, ¿no? Del Lejano Oriente también continúan llegando, destacadamente de países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, Ecuador, de Centroamérica, qué decir, muchos hondureños también, guatemaltecos, salvadoreños, la migración de Haití, ¿no? Que también destacadamente por el color de piel y por la lengua, que el francés que utilizan como idioma, pues es muy notorio, los migrantes cubanos, entre otros, y es un tema que sin duda vamos a tener que atender, que va a ser fundamental en este mes de enero que se aproxima ante el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.